Buenos días, yo soy Graciela Angelós, soy abogada, licenciada en Psicología y junto a otros colegas a cargo de la Cátedra de Filosofía del Derecho y de Filosofía de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. En este caso, mi propósito es poder compartir algunas reflexiones, aclaraciones acerca de los contenidos de uno de los textos que forman parte de la bibliografía central de nuestro programa, que es Filosofía del Hombre de Roger Bernau, editorial Herder. Ese es el texto, digamos, que vamos a utilizar de base como para desarrollar los distintos puntos que nos invita el programa en relación a el capítulo de la antropología filosófica. Desde ya que nuestro marco teórico es el aristotélico tomista, no obstante, me propongo acercar algunas nociones, al menos elementales, acerca de otros marcos teóricos, en particular el que nos propone, digamos, el pensamiento complejo, es decir, el paradigma de la complejidad. Esto así porque, digamos, contemporáneamente los debates epistemológicos giran alrededor de la posibilidad de ampliar y desarrollar de una manera nueva, tal vez, necesaria, dados los tiempos que corren y los condimentos epocales que nos invitan a poder tener, digamos, algunas visiones amplificadas y que nos den herramientas conceptuales para poder seguir pensando la realidad y pensarnos y qué lugar queremos ocupar en este mundo que nos ha tocado vivir y de qué manera vivirlo. Entonces, digo esto porque sabemos que la filosofía aristotélico-tomista tiene como una base lógica instalada en lo que podríamos llamar la lógica binaria, los pares de opuestos. Es necesario para poder entender el texto de Bernau habernos familiarizado convenientemente con las nociones metafísicas fundamentales que nos ofrece la filosofía aristotélica. Sabemos que la metafísica ha caído en desgracia desde hace muchísimos años. Sin embargo, es el modo a partir del cual se ha construido todo el pensamiento y la cultura de Occidente. El pensamiento científico hunde sus raíces en esta filosofía y en esta metafísica. Por supuesto que, como decía al principio, dadas las circunstancias y los contextos digamos, transformaciones diversas que estamos asistiendo, necesitamos construir herramientas conceptuales nuevas que nos permitan precisamente acompañar a estos tiempos y no morir en el intento. Entonces, por eso es que me propongo de alguna manera articular esas dos visiones, esas dos perspectivas, la clásica aristotélico-tomista, binaria, y el paradigma de la complejidad. Para esto, entonces, recomiendo una lectura, un repaso, una nueva visitación de los textos de metafísica de Aristóteles y, digamos, apoyarnos también en el texto de Edgar Morin, Introducción al Pensamiento Complejo, y por supuesto, el texto que vamos a tratar de desarrollar es, como decía, Filosofía del Hombre de Roger Bernau. De esta manera, tenemos que pensar algunas cuestiones preliminares, ¿no? Es decir, la filosofía aristotélica nos va a dar una idea acerca del ser pensado de distintas maneras, ¿no? El ser es todo lo que existe o tiene capacidad de existir. Ahí ya nos ponemos, digamos, sobre aviso de que hay seres en actos y seres en potencia. Nociones importantísimas y fundamentales de la metafísica aristotélica. Sustancia y accidente, el ser en sí, el ser en otro.
esencia y existencia. La esencia y la existencia son los dos constitutivos primordiales del ser. El ser en acto existe y es algo distinto de las demás cosas. Es aquello que lo hace ser eso que es y no otra cosa. Noción de esencia. Estas nociones se articulan entre sí. No están, digamos, ocupando compartimentos incomunicados, sino que justamente hay una relación en todas ellas. Y por supuesto la teoría de la causalidad, que explica el ser a partir de las 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, las propiedades trascendentales del ser, el ser como unidad, bondad y verdad. Maritain después agrega la belleza ontológica. Bueno, son todas nociones metafísicas que son fundamentales para poder entender el texto de Verneau, porque el texto de Verneau está escrito en clave metafísica aristotélica. Entonces, revisadas esas nociones, tenemos entonces sí ya un poco más despejado el camino para poder, introducirnos en la antropología filosófica. Fundamentalmente es una rama de la filosofía, y como nosotros habíamos adoptado la definición de filosofía real, esencial, que dice que es la ciencia que estudia toda la realidad desde los primeros principios o últimas causas a la luz de la razón natural, en este caso, la parte de la realidad que vamos a estudiar es el hombre, es lo humano. Justamente a partir de los primeros principios o últimas causas que tratan de dar cuenta de el ser del hombre. Es una determinada manera, es una determinada y especial visión de lo humano que en principio nos va a decir que el hombre es un compuesto de sustancia y accidente, de cuerpo y alma. Es decir, una causa material, que es su cuerpo, y una causa formal, que es su alma. Pero no cualquier alma es la que constituye a lo humano, sino que es el alma espiritual. Por lo tanto, vamos a tratar de dar cuenta de esta coexistencia de estos dos principios, cuerpo y alma, materia y forma, comprendiendo que la antropología filosófica justamente se va a diferenciar de la antropología científica como se diferencian las ciencias en general de la filosofía. Es decir, la ciencia como una diferenciación muy elemental, muy básica y, digamos, útil a los efectos de los desarrollos que nos proponemos, pretende, digamos, a partir de, si nos pudiéramos a pensar, digamos, en cuál es el fin del conocimiento científico, es, en todo caso, conocer las causas próximas del hecho que se interroga. La filosofía apunta a algo más, que es las causas remotas. Aquellas causas después de las cuales, digamos, ya no nos queda otro fundamento, sino pensar en la existencia de Dios como creador de todo lo que existe. Ahora, si ya arribamos a ese escalón, estaríamos ya pasando una visión teológica. Nosotros aquí nos proponemos una visión filosófica, con lo cual nos vamos a tratar de arreglar como podamos con la luz de la razón natural y con las, herramientas conceptuales que nos brinda la filosofía. Bueno, así las cosas, lo primero que hay que hacer es diferenciar la antropología filosófica de la antropología científica. Entonces, como decía hace un momento, la antropología científica acude a todas las herramientas propias del conocimiento científico. Pero sabemos que en el paradigma científico hay como un predominio de lo metodológico por encima del objeto. Es decir, el objeto de estudio tiene que poder ser analizado y considerado a partir de las herramientas que la ciencia propone: verificación, cuantificación, medida, cálculo. Es decir, lo cuantitativo podríamos decir que en algunos aspectos supera a lo cualitativo.
Entonces, si algún objeto no puede ser estudiado bajo las perspectivas que ofrece y exige la ciencia, bueno, habrá que considerar si ese puede llegar a ser considerado un saber científico o no. Este es un gran dilema, es un gran debate epistemológico, bueno, de todos los tiempos, realmente. Nosotros lo que decimos es que la diferencia fundamental entre la antropología científica y la antropología filosófica tiene que ver con que vamos a estudiar lo humano desde los primeros principios y o últimas causas, esta es una cuestión que ya seguramente se habrá visto en clases anteriores, a la luz de la razón natural. Y acordémonos que lo que es primero en el ser es lo último en el conocer. Entonces, una vez más, recordamos estos dos niveles que nos constituyen y constituyen nuestros paradigmas y nuestras condiciones de posibilidad de conocimiento, el orden óntico y el orden gnosiológico. Relación que tienen bastante discutida, bastante también puesta en cuestión, pero nosotros desde la perspectiva del realismo aristotélico tomista tenemos que considerar que el ser es el que determina al espíritu y a la idea y no al revés. Si nosotros pensamos que es el espíritu el que determina la realidad, ya estamos en una corriente idealista que puede tener matices racionalistas según, digamos, cuál sea el predominio, ¿no? La idea central. Si nosotros pensamos que es la realidad la que determina el espíritu, entonces el orden óntico es el que va a alimentar al orden gnosiológico. Bien, el orden óntico es el orden del ser. El orden gnosiológico es el orden del conocer. Entonces, porque las cosas son como son, es que las puedo conocer de una manera u otra. Hay como una cierta compatibilidad entre la naturaleza de las cosas y las capacidades cognitivas. Es decir, en principio, todo lo que existe puede ser conocido por el hombre, pero de muy diversa forma de acuerdo a la naturaleza de ese objeto. Entonces, bueno, habrá que ponerse a considerar cada objeto en particular para ver cuál es la vía más adecuada de conocimiento, es decir, construir un método adecuado a la naturaleza del objeto. En este caso, nuestro objeto de conocimiento, nuestro objeto material, es lo humano, el hombre. Nuestro objeto formal, sabemos que el objeto formal es la perspectiva, el punto de vista, a partir del cual se puede abordar el estudio o el análisis del objeto material. Nuestro objeto formal va a ser la filosofía y la metafísica, básicamente. Por eso hablamos de antropología filosófica y no científica. Bueno, recordemos que los escolásticos ya habían, digamos, distinguido dentro del objeto formal dos posiciones o dos modos que tienen que ver con el grado de abstracción y con el objeto recortado de la realidad que voy a estudiar, ¿no? Es decir, el objeto formal motivo y el objeto formal terminativo. Nosotros, para efectos de esta introducción, simplemente vamos a considerar el objeto formal como la perspectiva, el punto de vista a partir del cual estudiamos en este caso lo humano. Bien, entonces, dicho esto, recordemos que en Verneau aparece un primer capítulo que tiene que ver con la consideración del ser vivo. Y de ahí lo que voy a rescatar es fundamentalmente una cuestión que me parece imprescindible ya dejar aclarada de antemano, y es la cuestión del movimiento. El movimiento espontáneo e inmanente es lo que caracteriza a lo viviente, al ser vivo. A ver, ¿qué es el movimiento? Desde la perspectiva aristotélica, el movimiento es el paso de la potencia al acto. Y Aristóteles distinguía 4 clases de movimiento. El movimiento local, que es el traslado de un lugar a otro. El movimiento cuantitativo, que es el aumento o disminución de la cantidad. Todo esto se da en los seres, en las cosas que habitan el mundo. En los objetos, una vez que esos seres y esas cosas se constituyen como algo que queremos conocer, le damos el nombre de objeto. Entonces,
las cuatro formas de movimiento que reconoce Aristóteles van a ser el movimiento, como decía, local, cuantitativo, cualitativo, que es el cambio de calidad. Nosotros, cuando somos estudiantes, tenemos esa manera de ser. Una vez que nos recibimos de abogados, bueno, hemos seguramente incorporado otras calidades. Ha habido un cambio cualitativo. Y después el cambio sustancial, que acá hay toda una cuestión aparte porque, bueno, hay que ver qué es lo que se entiende por sustancia, ¿no? Si por sustancia se entiende materia prima, en Aristóteles la materia prima estaría como presente en todas las cosas y es inmutable, digamos. Pero si como sustancia ya entendemos el conjunto de materia y forma, es decir, esa materia prima va a adquirir una forma sustancial, bueno, ahí ya tenemos que ya no es ese elemento presente en todos los seres del mundo físico, sino que ya pasamos a una sustancia determinada, justamente porque la forma determina la materia. Entonces, así las cosas, también las sustancias pueden cambiar. Y el ejemplo clásico es que el papel cuando se quema se convierte en ceniza. Y ahí se ha operado un cambio sustancial. Bueno, entonces, el cambio o movimiento, que es el paso de la potencia al acto, si tiene las características de ser espontáneo, sobre todo, e inmanente, entonces podemos decir que estamos frente a un ser vivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes dirán, pero todos los seres se pueden mover, sin duda, todos los seres se pueden mover, pero hay una diferencia. En los seres no vivientes, el movimiento dependerá de fuerzas físico-químicas, de fuerzas exteriores. Por ejemplo, la roca, que es un ser inerte, necesita de la fuerza del viento, de la fuerza del mar, del traslado que haga el hombre de ella. Una roca no se puede trasladar por sí misma, una piedra, un bloque de mármol. En cambio, los vegetales, la vida vegetativa, los animales, la vida sensitiva, y el hombre, la vida espiritual, sí pueden moverse per se. No necesitan de un otro que les genere el movimiento. Sin duda que la existencia de estímulos y de ciertos factores y de ciertos elementos son necesarios para que se dé el movimiento, aun cuando se trate de un ser vivo, pero no son suficientes. Es decir, el ser vivo se puede mover a sí mismo. El hombre, por ejemplo, se alimenta. Hay un alimento que, digamos, opera como estímulo para que entre en movimiento todo su aparato digestivo y termine nutriendo en forma inmanente al hombre en cuestión, al sujeto en cuestión. Es decir, se necesitan elementos exteriores, pero si el ser vivo no estuviera vivo y capaz de moverse, esos elementos exteriores no serían estímulo para el movimiento. En todo caso, serían otra cosa. No por lo menos para el movimiento que caracteriza al ser vivo. ¿Se entiende? Es decir, el ser vivo si pierde esa capacidad de movimiento per se y digamos, generar todas las operaciones que tienen que ver con mantener un grado X de organización, se desorganiza y se muere. Entonces ya deja de tener ese principio vital, que es el alma, salvo en el caso del hombre, su alma es inmortal y eterna, pero en el caso del resto de los seres vivos se convertiría, digamos, en un ser inerte, y entonces estaría expuesto a las mismas leyes físico-químicas que cualquier otro objeto carente de vida. Es decir, que la filosofía aristotélico-tomista, como veremos, como estamos viendo, asimila el concepto de vida al alma. El alma es principio vital. Y el alma está presente en todos los seres vivos. ¿Cuáles son? Los vegetales, los animales y el hombre. Y así tenemos los tres tipos de vida: vida vegetativa, vida sensitiva y vida espiritual. Hay que decir que desde esta perspectiva, y contrario a lo que podría haber dicho Platón en su momento, en el hombre no habitan tres almas, sino una, que realiza las funciones de las almas de nivel inferior, es decir, el alma espiritual o el alma racional del hombre,
realiza las funciones sensitivas y también las vegetativas. Es decir, las facultades espirituales del hombre, y es lo que lo distingue del resto de los seres vivos, ¿cuáles son? Inteligencia y voluntad. Pero también hay facultades sensitivas en el hombre, que son las que permiten todo el mundo del conocimiento sensible y de las tendencias de orden sensible que veremos en su momento, ¿no? Como clasificación de los fenómenos psíquicos, que es otro de los capítulos de Vernon, conocimiento y apetito. Si en el hombre hay inteligencia y voluntad, son facultades espirituales, que lo distinguen del resto de los seres, que tienen algunas facultades, pero no espirituales. El animal, por ejemplo, tiene sentidos externos, tiene instinto, que se llama estimativa, en cambio en el hombre se llama cogitativa, que es una función instintiva. Cogitativa, ¿por qué? Porque cogitum quiere decir pensamiento, y en el hombre el instinto supuestamente está perfeccionado con el pensamiento. Cosa que yo en general en mis clases, y aprovecho este espacio para hacerlo, lo pongo también a consideración, ¿no? Cuando el instinto mejora el pensamiento y cuando el pensamiento mejora el instinto. Habrá que ver en el caso por caso, pero la regla general es que el pensamiento puede en todo caso perfeccionar o, digamos, vehiculizar de mejor manera aquellos instintos que puedan llegar a ser destructivos, letales para sí o para otros. Es un tema aparte que ya lo vamos a considerar cuando llegue el momento. Por ahora lo vamos presentando. Entonces, las facultades espirituales del hombre, inteligencia y voluntad. Además, el hombre tiene facultades sensitivas, como decía, sentidos externos, los 5 sentidos que todos conocemos, vista, tacto, oído, olfato, gusto. Hay sentidos internos también. Después llegamos al nivel de la inteligencia. Y también hay facultades sensitivas, que son los apetitos sensibles, que ya vamos a ver de qué se trata cuando lleguemos a ese momento. En el animal, decía entonces, hay también facultades sensitivas. Es decir, el animal puede conocer a través de los sentidos, conoce a su amo, el perro conoce a su amo muy bien, en fin, tienen memoria, hay una cierta afectividad que es indudable y y también esta cuestión instintiva que está muy ligada a la afectividad en el caso del animal, que es lo que permite, digamos, sin necesidad de razonar, porque el instinto justamente es eso, es un conocimiento directo de las cosas, sin razonamiento previo. Es una intuición en ese sentido, es una sensación también, podríamos decir. Le permite prever lo bueno o lo malo en términos de conveniencia para la conservación de su ser. Es decir, lo conveniente o lo inconveniente, lo favorable o lo desfavorable para la subsistencia, la conservación de su ser, ¿no? El instinto de conservación obviamente está presente en todos los seres. Y en el alma vegetativa, es decir, los vegetales, las plantas también tienen alma, y es lo que les permite, por ejemplo, a determinadas plantas moverse en dirección al sol cuando necesitan la luz como nutriente, o darle la espalda al sol cuando lo que necesitan es sombra para mantenerse en su ser. Es decir, que hay como un apetito natural que es común a todos los seres, y tiene que ver obviamente con la conservación. Bueno, entonces, ya tenemos diferenciada la antropología científica de la antropología filosófica, tenemos recordadas las nociones fundamentales de la metafísica para poder comprender el desarrollo del texto de Vernon, y tenemos también una determinada panorámica acerca de los distintos tipos de vida, acerca de los distintos tipos de alma que pueden habitar al ser vivo, la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida espiritual. Cada una de esas almas tiene, digamos, la posibilidad de hacer que el ser viviente realice determinadas actividades que van a depender justamente de la naturaleza de cada uno de esos seres. Obviamente, el que está en posibilidad de desplegar un número amplísimo de actividades
es el hombre, porque además de las facultades que tiene, que son comunes al animal, digamos, y también hay un aspecto vegetativo en el hombre, obviamente, que tiene que ver con todo su organismo, ¿no? Digamos, el hombre tiene inteligencia y voluntad. La inteligencia para poder conocer la verdad y la voluntad para amar esa verdad en su condición de bien. Recordemos que el ser, todo lo que existe o tiene capacidad de existir, tiene tres propiedades trascendentales. La unidad, todo ser es uno en relación a sí mismo, diferente de los demás, no quiere decir que haya un solo ser, sino que cada ser constituye una unidad, a mi modo de ver, una unidad múltiple. Cada individuo es una multiplicidad. Y la verdad, como adecuación de las cosas, verdad óntica, adecuación de las cosas al entendimiento, que dará lugar a la verdad lógica, adecuación del entendimiento con las cosas, y la condición de bien, el bien óntico. Entonces, la inteligencia conoce al ser, al conocer al ser conoce su unidad, su verdad y su bondad. Y la voluntad, que es la otra facultad espiritual, va a tender hacia el bien en general, al bien óntico. Entonces, la inteligencia al conocer al ser conoce también sus propiedades. Bien, esto es también, digamos, repasamos algunas nociones que tienen que ver con la parte, digamos, metafísica de nuestro programa, para poder comprender un poco más de qué estamos hablando. Bien, entonces, yo les decía al principio que los pretendía invitar a recorrer este texto, estos puntos de nuestro programa, desde el marco aristotélico tomista, marco teórico, en conjunción o en articulación, en lo que se pueda, con el paradigma de la complejidad. Y en este sentido, yo quiero decir que tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes, ¿no?, que de alguna manera fueron abriendo el camino para que hoy podamos pensar en términos de complejidad. Yo no puedo dejar de mencionar en este caso la obra de Gregory Bateson, Una ecología de la mente, en donde ya se instala y para siempre el mundo relacional, es decir, que los individuos aislados no se pueden considerar sino no existen, es decir, no podemos pensar si no es en términos relacionales. Es decir, cada individuo va a tener que ver con, digamos, está constituido por las relaciones que lo atraviesan. Relaciones que tienen que ver con el medio en el que le ha tocado existir o vivir, si se trata de un ser vivo, con las condiciones, si se trata de un sujeto humano, habrá que ver las condiciones también familiares, sociales, en fin, hay históricas, los antecedentes, las memorias ancestrales, en fin, hay una cantidad de cosas. Pero simplemente lo que quiero poner en claro es que realmente yo adhiero a la visión relacional, es decir, creo que la multiplicidad de los seres está realmente puesta a la vista, digamos que y si nos quedamos con una visión parcializada, individualista de las cosas, vamos a tener una visión sesgada, incompleta y que puede traer consecuencias que no creo que sean las deseables si lo que estamos tratando de hacer es de pensar la realidad, queremos pensarla y acercarnos y apegarnos a la verdad, que es siempre una búsqueda incesante para el pensamiento. Lo que sí quiero es invitarlos también a, justamente como somos personas que tenemos un alma espiritual y que tenemos inteligencia y voluntad y tenemos un montón de herramientas que nos permiten instalarnos en el mundo de un modo determinado, yo los quiero invitar a tener presente e incorporar aquella trilogía que hoy está bastante olvidada, que es la trilogía del logos, del patos y del ethos, ¿no? Es decir, ante determinada situación, ante determinada realidad, ¿qué pienso? Logos.
¿Qué es lo que pienso sobre esto? Esto que pienso, ¿qué sensaciones, qué emociones me despiertan? Patos. Es decir, ¿cuáles son en este momento las emociones que circulan en mi interior, en mi alma, en mi pensamiento? ¿Cuál es la relación que existe entre lo que pienso y lo que siento? También habrá que ver si el pensamiento da lugar a la emoción o es la emoción lo primero, y a partir de ahí el pensamiento. Ese es otro debate que dejaremos para más adelante. Y por último, el etos. ¿Qué quiero hacer con todo esto? ¿Cuál es la conducta que quiero llevar adelante a partir de esto que pienso y siento? Esta es la trilogía de la autocrítica. Esta es la trilogía o el trípode de la esencia de lo humano, me parece. Es decir, somos los únicos seres que podemos acudir a estos elementos para poder pensar el mundo y para poder obrar en consecuencia. Así que bueno, por ahora yo los dejo con estos interrogantes, con estas propuestas, con estas herramientas, estos elementos que los vamos a ir ampliando en los próximos encuentros. Les pediría que para la próxima lean el capítulo de Verneau que se refiere a la clasificación de los fenómenos psíquicos, que a esos nos vamos a referir, a esos fenómenos psíquicos nos vamos a referir en nuestra próxima clase. Bueno, me despido y espero que por favor eleven las preguntas. Sería interesante que cuando escuchen esta clase puedan ir anotando las palabras que les resulten, que les resuenen, que les resulten desconocidas, algunos conceptos o algunas ideas que ustedes quieran clarificar, profundizar, volver a visitar. Así podemos ir trabajando en conjunto de la mejor manera que las circunstancias actuales nos exigen. Bueno, me despido hasta la próxima. Muchas gracias.